Sueño que algún día en las rojizas montañas de Georgia los hijos de ex esclavos puedan sentarse con los hijos de ex propietarios de esclavos a la mesa de la hermandad. Sueño que algún día aún el estado de Mississippi, un estado sofocante por la injusticia y la opresión, se transforme en un oasis de justicia y libertad. Sueño que mis 4 hijos vivan algún día en una nación en la que no se los juzgue por el color de su piel, sino por la cualidad de su carácter. Sueño que algún día en Alabama, estado donde el racismo es feroz, los niños negros puedan darse la mano con los niños blancos como hermanos y hermanas. Con esta esperanza podremos transformar los discordantes sonidos de nuestra nación en una armoniosa sintonía de hermandad. Con esta esperanza podremos trabajar juntos y defender juntos la libertad, confianza que un día seremos libres. Martin Luther King. Fue muy conocido y muy famoso esta persona que luchó en contra de la discriminación, ¿no? Y es de hecho lo primero que aparece en el apunte, de 1950 a 1960, más o menos. Fue un movimiento muy conocido en Estados Unidos en contra de la discriminación racial. Tanto es así, creo que vimos en uno de los videos, que las personas negras quizás no podían sentarse en el colectivo o había un sector especial para ellos, o si venía un blanco se tenían que levantar y darle lugar a la persona de piel blanca. Bueno, apareció esta persona con el discurso I have a dream, tengo un sueño, y realmente lo logró, y era un cristiano. Martin Luther King, y pongo ahí en el apunte que es un ejemplo de cómo la fe cristiana inspiró a líderes a luchar por la justicia racial y cómo la iglesia jugó un papel crucial tanto positivo como negativo. El apartheid en Sudáfrica, el caso famosísimo de Nelson Mandela, ya lo vimos también en el video. La lucha contra la esclavitud, vimos el último video de este político cristiano inglés, y más cercano a nuestra época. Dice el apunte, durante gran parte del siglo XX, Argentina experimentó oleadas de inmigración desde Europa, ¿sí? Alguno debe tener abuelo de España, de Italia, de cómo venían antes en la inmigración, pero más tarde vinieron de países vecinos personas a vivir a nuestro país, como Bolivia, Paraguay, Perú, Chile también, no lo pongo en el apunte. Estas comunidades han enfrentado discriminación, por supuesto que sí, racial y cultural en Argentina. Y también pongo lo de la comunidad senegalesa, que vemos también a esos senegaleses vendiendo relojes, y sabemos de trabajos esclavos a los que son sometidos personas que no tienen documentos, que son de otra cultura, de otra nación. Bueno, es algo totalmente actual. Si bien vemos personas que han luchado a favor de los derechos de estas personas, tristemente hoy los seguimos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la postura de Dios al respecto? Bueno, la postura de Dios está en su palabra. Y pensaba, ¿no? Estamos viendo con mi esposa una serie de los años 1900, de 1910 más o menos, donde quizás no había discriminación racial por ser negro, pero sí había discriminación de clases. Y estaba muy marcada la diferencia entre el señor de la casa y el sirviente. De tal modo que hasta le podían pegar al sirviente y era parte de la vida diaria. Y esos señores se preciaban de cristianos, de vivir vidas que agradaban a Dios, pero por el contrario, actuaban de esa manera con personas que quizás no eran de su clase social. Y cuando veía esto y pensaba en lo que íbamos a compartir hoy,
veía cuál era el pensamiento de Dios. Y es algo obvio, ¿no? Pensar que a Dios no le agrada esta diferencia que hacemos con las personas. Pero realmente compartimos el pensamiento de Dios. Una cosa es como estas personas de la serie, que después les digo cuál es, se llamaban a sí mismos buenos cristianos, pero obraban de esta manera. Entonces el llamado es, ok, sí, es obvio que su palabra dice eso, pero yo lo hago, yo discrimino, quizás no vamos a tener esclavizados a nadie, o no vamos a discriminar a una persona negra o a una persona de otra cultura, pero discriminamos en nuestra vida por diferencias en el comportamiento, quizás, en la manera de pensar. Bueno, más allá de que sea obvio el pensamiento de Dios, que lo vamos a ver en la Escritura, ojalá que lo llevemos a la práctica, que no sea algo de palabra. La palabra de Dios dice, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El amor no es, bueno, te amo, o un discurso, como los que vemos, sino llevado a la práctica, llevado a la vida diaria. Y el primer principio es Génesis 1. No puse absolutamente ningún versículo para que todos los busquemos en la Biblia. Hasta lo busco yo en mi Biblia. Ahí pongo una frase, imago Dei, en latín, que es imagen de Dios. Y dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es el primer principio? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, lo cual todos los seres humanos debieran o debiéramos ser tratados con dignidad, con respeto, porque fuimos creados por Dios. Y este es el principio de la creación que yo llamo, el principio de la creación que rige para todo lo que vamos a ver en la clase y cómo debiéramos comportarnos, ¿sí? Yo no tengo que discriminar a Lautaro por ser oscuro, porque es creación de Dios. Él no me tiene que discriminar a mí, porque soy creación de Dios. Y vos no tenés que discriminar a nadie, ni yo a nadie, porque somos creación de Dios y fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? Y hacerlo es incoherente con el carácter y el corazón de Dios. Tenemos los mismos derechos, porque tenemos un mismo creador. Ni que hablar cuando tenemos un mismo Salvador. El primer principio es el principio de la creación. Pero ahora agrego otro principio más, el principio de la salvación. No tenemos que discriminar a nadie porque tenemos el mismo creador. Pero si tenemos el mismo Salvador, eso es peor aún si lo hacemos. Voy a decir, bueno, pero yo no sé si aquel es hijo de Dios. Bueno, justamente tenemos que hacerlo con todos los seres humanos. Dios y la justicia social. Éxodo 3. Hoy vamos a básicamente leer, ¿sí? Mucha Biblia, así que nos armamos de paciencia. Éxodo 3, 7 y 8. Dice así. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El pueblo de Dios, Israel, estaba oprimido en Egipto, los hebreos. Y he oído su clamor, dice Dios, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no es ajeno al dolor de la gente, a la opresión de la gente, cuando son oprimidos injustamente. Y he descendido, dice Dios, estoy leyendo Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo y todo lo que ya sabemos. Entonces,
Dios no desoye el clamor de la gente que es oprimida, de la gente que injustamente es maltratada, y los liberta de la esclavitud. Y este es un patrón recurrente en las Escrituras. Dios toma partido por los oprimidos y exige justicia. Hay muchos versículos, por ejemplo, busquemos el de Deuteronomio, donde Dios dice que no hace acepción de personas. No vamos a leer todos, pero vamos a leer uno en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:17 y Hechos 10:34. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Acá vemos el principio, pero lo vemos en toda la Escritura. Hechos 10:34, Romanos 2:11, 1 Pedro 1:7. Vamos al de Hechos, Hechos 10:34. Hechos 10:34. Bueno, está Pedro, ¿no?, diciendo esto, luego que Dios le muestra que no hacía nada de malo al entrar a la casa de Cornelio. Cornelio era un extranjero, él pensaba que no podía entrar porque se hacía impuro al hacer así, que Dios no le agradaba que los judíos se relacionen con los romanos. Y Dios dice que no es así como Pedro pensaba, y le cambió el pensamiento. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dice, renueven su manera de pensar? ¿Sí? En Romanos 12. ¿Qué texto dije? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué importante entender cuál es el pensamiento de Dios y compararlo con el nuestro, que muchas veces hacemos acepción de personas, por un sinfín de motivos. Bueno, Dios no las hace y no deberíamos tampoco hacerlas nosotros. ¿Me van siguiendo, no? Vamos a buscar en la Biblia, Jeremías 22:13. Podría buscarla desde el teléfono más rápido, pero vamos a hacer lo que dijo Orlando el domingo pasado. Génesis 22:13. Jeremías, ¿qué dije? Cualquiera. Jeremías 22:13. Los profetas también claman por justicia, por cuando había desigualdad, cuando había opresión. Y dice así el profeta Jeremías: ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, usando al prójimo como un esclavo para que edifique su casa y no le paga. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios hacía eso, y Jeremías dice que no, y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué tal? Y eran el pueblo de Dios. Zacarías, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Acá nombra a distintos tipos de personas. Al huérfano, hay personas que, viudas y huérfanos, quedaban totalmente en la pobreza. Bueno, Dios dice no. Y en los tiempos de Jesús vemos también lo mismo. O sea, el pueblo de Israel no había aprendido nada de eso. Y nombra al extranjero, o sea, algo que quizás pasa en este país, pasaba en aquel momento. Miren, el extranjero iba y eran discriminados. O sea, no, ustedes no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió. Ustedes no tienen parte. Y Dios dice que no es así. Dios no te eligió a vos para que te quedes con la bendición, sino para que lo compartieras, para que venga el otro y lo recibas. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón
contra su hermano. Contra su hermano no es el que nació de la misma madre, contra otro ser humano, porque todos somos creación de Dios. Jeremías 7, volvemos. Jeremías 7. No se me duerman, ¿eh? No traje la chicharra. ¿Qué pasaba? Esto de que el pueblo se creía, y lo era un pueblo especial, un pueblo elegido por Dios, pero no era para sí mismo, para quedarse ensimismado en eso de que yo soy el pueblo de Dios y nadie más, sino para que lo compartiera con otros. Y su corazón, el corazón de Israel, se había llenado de orgullo, se había llenado de un sentido de superioridad, y Dios, a través de este profeta Jeremías, que luchó toda su vida por esto, les recordó que el propósito no era bendecirlos solo a ellos, sino bendecir a las naciones. Jeremías 7, 5, dice así: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, otra vez, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dios les dice que se vuelvan de sus caminos. ¿Por qué? Porque hacían esto con los pobres, con los inmigrantes, con los extranjeros, y Dios dice que no, que se vuelvan de sus malos caminos. Avanzamos. ¿Cuál es el carácter de Dios? Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 68, que algunos lo pueden decir de memoria. ¿Cómo es nuestro Dios? Y eso nos tiene que llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Dice Salmo 68, 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jah, o Jehová, es su nombre, alegraos delante de él. Y dice de Dios lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas, ese es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El carácter de Dios. Dios es padre de huérfanos, dice, defensor de viudas, Dios en su santa morada. Y dice que hace habitar en familia a los desamparados. Qué hermoso que es nuestro Dios. Y es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Dios nos hizo habitar en su familia. Nos hizo, lo vamos a leer al final, pero el apóstol Pablo dice que fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva de mirar al otro y mirarla como Dios la ve. Debemos mirar a las personas como las mira Dios. Seguimos. Job 31, 13. Acá impera también el principio de la creación. Miren qué clara que la tenía Job. Job 31, 13 dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi sierva y de mi siervo, o sea, si no me hubiera importado lo que a él le correspondía, o si yo me hubiera comportado de mala manera, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él el principio de la creación? El mismo que creó al que yo estoy discriminando, es el mismo que me creó a mí, no debería hacerlo. ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Bueno, la tenía bastante clara Job y no tenía la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Pacto, viene el Señor Jesucristo y vimos
que muchos problemas raciales, de clases sociales con el pobre, con las viudas eran despojadas de todos sus bienes y se la quedaban los líderes religiosos diciéndole que las iban a sostener y las empobrecían. Bueno, Jesús vivió en una sociedad llena de esos prejuicios y también rompió las normas sociales al hablar con mujeres, por ejemplo, que era algo que en la sociedad no se podía. De hecho, había una frase de un rabino en los tiempos de Jesús que decía, cuanto menos hables con tu esposa, mejor. Enseñaban eso en la escuela rabínica. Bueno, Jesús vino a romper con eso. Y la mujer samaritana se sorprende en Juan 4 y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? No solo era samaritana, que no se trataban entre sí, sino que era mujer. Y era quizás indecoroso, pero Jesús vino a demostrar que no había nada malo en eso. En Marcos 7:24, no lo vamos a buscar, es el encuentro de Jesús con otra mujer, con la mujer Sirofenicia. Viene Jesús a esta tierra extranjera, esta mujer le pide por favor que sane a su hija. Jesús, probando su fe, dice, no, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, pero le suplica y tiene fe que Jesús puede hacer el milagro y lo hace. Y le dice, mujer, grande es tu fe. Jesús vino a romper con todo eso. Acá doy el caso en el apunte cuando la mujer ungió los pies de Jesús. Era considerado algo totalmente inmoral, pero Jesús vino a demostrar que realmente no había nada malo en eso. Y sí vamos a buscar en Marcos 12, Marcos capítulo 12, ¿qué decían de Jesús? Bueno, decían muchas cosas malas, pero también decían lo bueno y lo que él realmente era. Marcos 12, 14. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Jesús no miraba y no se guiaba por las apariencias, por si eras varón o mujer, por la cultura, por de dónde venías. Dios miraba el corazón. Y tienen en el apunte que dice que Jesús no trataba a los ricos y poderosos diferente que a los pobres y débiles. Los trataba con el mismo respeto, con la misma dignidad, sino que daba el mismo respeto a todos, cualesquiera fuera su estrato social o condición, y nosotros debemos hacer lo mismo. Acuérdense que en la época de Jesús, en la purificación del templo, existía en ese templo de Herodes un patio que se llamaba Patio de los Gentiles. Esto no fue idea de Dios cuando les pidió que construyeran el templo. Dios nos les dijo en el Antiguo Testamento, bueno, creen un patio para que estén los gentiles. Eso fue idea del pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir con esto? Miren hasta dónde llega en la casa de Dios la discriminación que sufrieron. Se cree que esta purificación del templo que Jesús hizo 2 veces ocurrió en este patio de los gentiles. Hicieron este patio para que entren los gentiles que quisieran adorar a Dios, pero que no se mezclen con los judíos. Bueno, Dios desechó eso. Y miren lo que dice Isaías, acá sí lo puse, Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios era para todos, no era para Israel nada más, o para que hagan un cuartito, a los gentiles los mandamos en esta esquinita para que, bueno, que entren, pero que no se mezclen con nosotros. Dios no piensa de esa manera. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios recibe a todos. Vengan a mí, dice el Señor, a los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Jesús ama a todos y recibe a todos. Y de hecho, en Juan hay un llamado, Juan 13:34, hay un llamado de amor. Que Jesús, como dice la palabra, ¿no? Las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. Y Él lo hizo.
Y estamos demostrando a través de la palabra de Dios que Él amó a todos, que recibió a todos y nos llama a hacer lo mismo. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un llamado de amor para todos nosotros o para los que nos preciamos de cristianos, que el apóstol Pablo decía, ustedes tienen la mente de Cristo. Bueno, si tenemos la mente de Cristo debemos pensar como Él, debemos mirar a las personas como las mira Dios. Y me puse a pensar, no lo vamos a leer, el gran mandamiento, aparte lo cantamos a veces acá en la escuelita, Mateo 22, 37 y 38, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante. Y me llama la atención que Jesús lo dice así. O sea, el segundo mandamiento es semejante, es similar al primero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que amar al otro está relacionado con mi amor a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a la gente. Y lo dice Juan también, que estuvo muy cerca de Jesús. ¿Cómo puedo decir que, siempre me trabo con este texto, que amo a Dios y no amo a mi hermano? Pues si no amo a mi hermano, a quien he visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? No se condice amar, yo amo a Dios, lo amo con todo mi corazón, pero no amo al otro. Y Dios dice, no coincide. El segundo mandamiento está relacionado con el primero. Y llega el Evangelio de Jesús y llega la primera iglesia. Y en esos tiempos, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, había una oración que hacían los judíos. Y esa oración decía algo como, Señor, te doy gracias que no soy mujer, ni esclavo, ni gentil. Había gente que oraba de esa manera. Señor, te doy gracias que no soy mujer, ni esclavo, ni gentil. De hecho, ¿se acuerdan? La oración de la parábola del fariseo y publicano no es muy distinta. Vamos a buscarla. Lucas 18. Si los que buscaron Juan lo tienen cerquita. Un libro antes. Vamos por toda la Biblia, ¿no? No hay mucho que agregar a lo que la Biblia dice. Lucas 18, 9. A ver. Sí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Miren a quién estaba apuntada esta parábola. ¿A quiénes? A los que confiaban en sí. Yo soy justo. Yo agrado a Dios con lo que hago. Y menospreciaban a los otros. Bueno, a ellos va esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un religioso, y otro un publicano, alguien despreciado por las personas. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Parecido a la oración de gracias porque no soy mujer, ni esclavo, ni gentil. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínate estar orando en la iglesia, te doy gracias porque no soy como este que está acá sentado. Y orando a Dios. Y se creía justo a sí mismo y menospreciaba al otro. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es la actitud que Dios aprueba? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Y dicho de esta oración de Señor, te doy gracias que no soy mujer, ni esclavo, ni gentil,
En Hechos 16 no lo vamos a leer, pero lo pongo acá en el apunte. Hay 3 grupos que se convierten, o sea, a través de una persona se convierten 3 personas distintas. Una mujer, Lidia, que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar lo que Pablo decía y aceptó al Señor. Una esclava se convirtió, ese capítulo es apasionante, léanlo en su casa. Y un gentil, el carcelero, cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y dice que se convirtió él con toda su casa. Qué lindo. Dios vino a romper esas estructuras, que los judíos pensaban, gracias que no soy mujer, y Dios amaba a las mujeres, y las mujeres tienen un ministerio trascendental en el ministerio de Jesús. Y se convirtió esta señora Lidia, y cuántas mujeres ayudaron al apóstol Pablo, y son puestas en honor. Bueno, se convirtió una esclava que la usaban para dar ganancia deshonesta a sus amos, dice la palabra. Bueno, y se convirtió un gentil, porque Dios ama a todos. Estamos re bien de tiempo. Gálatas 3:28. Esto lo vamos a buscar todos rapidito, sin decir mucho. Gálatas 3:28. Está bueno este pasaje. Ahí va. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, el Señor Jesucristo es nuestra paz. Amén. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él derribó toda pared. Antes estaban separados los gentiles y los judíos. Dios dice, no, eso ya no rige más. Aboliendo en su carne, en su cuerpo, en su sacrificio, las enemistades. Dios abolió las enemistades. ¿Por qué las tenemos nosotros? La ley de los mandamientos expresados en ordenancias para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, Hechos 10:34 creo que lo dijimos, es cuando Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Santiago, el hermano del Señor. Hebreos Santiago, capítulo 2, rápido. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y da un ejemplo que puede pasar acá en la iglesia, cuidado. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, un hombre de clase alta, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado, esa palabra es miran con simpatía, al que trae la ropa espléndida y le decís, sienta tú aquí en buen lugar, adelante de todo, y decís al pobre, está tú allí en pie o siéntate atrás, en mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ahí la palabra es a los pobres según este mundo. Miren qué interesante. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Wow. Y por último, Apocalipsis, una escena hermosa. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:9. Dice
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y en cómo estaba compuesta esa multitud? Todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Qué hermoso. Acá hacemos discriminación, pero allá Dios nos cuenta como una gran multitud. Qué bueno que empecemos a pensar como piensa Dios ahora, porque en el cielo te vas a encontrar con ese que no querés o con ese que discriminás. Bueno, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. Palabras finales. En la Biblia, Dios mira el corazón y lejos de fijarse en la raza, en las características físicas, en la lengua, mira el corazón. Y el ser humano es objeto de su amor. Su alegría es con los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios, ahí en Proverbios 8:31. Y su propósito, más allá de la no discriminación, es salvarlos a todos, sin distinción alguna. La salvación de la humanidad es su objetivo principal. Voy a terminar solamente con un texto más y ya no voy a leer lo que resta del apunte, pero sí quería terminar con esto de que Dios nos aceptó. Dios nos aceptó a cada uno de nosotros y nos recibió. Efesios 2:18. Y con esto les prometo que voy a terminar y orar. Efesios 2:18. Dice así la palabra de Dios. Porque por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, el pueblo de Dios y los gentiles, todos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, dice Dios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya no sos más el discriminado, el extranjero, el advenedizo, el indocumentado, dice una versión, me encanta. Ya no sos más ese. Ahora sos conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Dios me recibió a mí y te recibió a vos. Y quiere Dios que nos armemos de ese pensamiento. Hermano, usted es miembro de la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Bueno, usted debería armarse de ese pensamiento para ver cómo mira a los demás. Señor, te damos gracias que podemos abrir tu palabra y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo vemos tu corazón, que tú amas a las personas, que tú buscas a las personas constantemente, que buscas salvarlos, que te muestras a favor del oprimido, del que le hacen injusticia, que eres padre de huérfanos, Señor, defensor de viudas, que no hace favoritismo, que quieres salvar a todos y que eres el salvador de todos los hombres, como dice el apóstol Pablo, y mayormente de los que creen. Quédate con nosotros, cambia nuestro corazón, Señor. Necesitamos ser más como el Señor Jesucristo y no ser tan solo oidores, como decía Santiago, sino hacedores y poner en práctica tu palabra. Te adoramos, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.